Esta gente miente tanto que cuando les dicen la verdad, piensa que le están mintiendo. Entonces me avisan que graban mis videos en otros dispositivos. ¿Qué novedad es esa? ¿Qué novedad es esa? Pero un poco que me asombra. Un poco que me sorprende la... No sé, muy raro. Me sorprende, en serio, como... Pero les estoy diciendo que yo sé que me están siguiendo desde, no sé, prácticamente desde que nací, antinazi por supuesto, y hacen de cuenta como que me están avisando bueno, no sé, una estupidez total. No hay ningún justificativo, nada, no existe ningún justificativo para robar los capitales nacionales, para la evasión fiscal, no existe ningún justificativo, no hay nada, no hay razón para volver al pasado, no existe, no hay un sentido que justifique, no hay un motivo real que justifique la corrupción de los 90, ni la de los 2000, ni de las 2010, no sé qué es eso de volver al 1 a 1, ¿qué es eso? Eso fue una estafa más. Estados Unidos no es Dios, yo no sé si no es el cielo de nada, no, me parece que esta gente tiene, o sea, están como fijados en sus propias mentiras a ver si, no sé, me resulta realmente incomprensible, no alcanzo a... Por eso también en ese sentido es más útil el pragmatismo, porque ¿qué puedes discutir con gente así? Gente que de verdad se creyeron eso que no sé quién lo inventó, lo del destino manifiesto y el destino que yo manifiesto en términos de las cosas la información que me bajan, que canalizo, la que me bajan y la que veo también, porque hay mucha que no es que me la están simplemente bajando, me pasan la información, sino que hay cosas que veo, o sea, ya lo expliqué, observas una situación y esa situación tiene información extra que te dice a la persona que trabajé todos estos miedos, traumas, luces, oscuridades y todas esas cosas personales, entonces esas cosas empiezan a ser evidentes. Pero no hay forma más imposible de llegar a ese nivel de lucidez que intentando robar la capacidad de otra persona o
quitarle algo al prójimo, porque como el eje necesario es el amor al prójimo, a la humanidad, a mí misma, a Dios. No hay forma de que sea desde otro lugar. Y si no lo sentís, en el camino ese de ver tus luces y tus sombras y los motivos, porque no es solamente ver, en esto soy re, en esto soy re, no, no es, o sea, quien quiera banalizar eso no sabe nada de lo que es, no entiende nada de lo que es un camino espiritual. Cuando haces eso, si antes no lo tenías claro, lo que va a pasar es que vas a alcanzar ese lugar de amor universal, de amor al prójimo, amor a mí misma, en este caso, ¿no? Amor a mí misma, amor a Dios, amor a la creación, amor a la vida, amor a la patria, a la diversidad cultural. Es como natural al mismo camino. Pero si lo que querés es todo el tiempo como mantener agarrado así como el objetivo de dominar, no lográs nada, porque no ese es el objetivo. El objetivo es más simple, no es una cuestión, no puede ser mezquino. Si es mezquino ya rompe, o sea, es imposible todo lo demás. No podés hacer ese avance porque precisamente vas a dejar una cosa que no te va a permitir avanzar. Bueno, lo cierto que no. Ningún logro del pueblo, se lo debemos a la maldad de nadie. No le debemos nuestros derechos laborales, no le debemos lo que logramos de justicia social, no le debemos nada de eso a mi sufrimiento. No es por eso. Así que no sé qué es eso del 1 a 1, no sé, una taradez que no. Entiendo que esta gente crea que les debemos algo porque ellos se les metió en la cabeza que como pusieron 50 estrellas en la bandera, entonces ellos se creen, no sé, realmente me preocupa un poco, tampoco tanto. No les debemos nada. Nada. De lo nuestro no les debemos nada. Ustedes, me parece que ustedes se deben cosas a ustedes mismos. Bueno, eso a la élite no se lo digo porque me importa un bledo. El estado emocional o los problemas, los traumas de la élite me importan un bledo, honestamente. Los conozco, sé cuáles son, pero no me interesa. Otra cosa que quiero decir, suelta también. Suelta, sí. Ni tan boa, ¿no? Ni tan buenita, sí. No, ni tan buena en esos términos, digamos. En esos términos de... Hace un rato volví a escuchar esto de que el amor no pide nada a cambio, el amor todo lo da y
y no espera, no espera, ¿cómo es? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? No espera, no sé, bueno, no espera. No, sí, no espera, pero además de que no espera, no, me estoy acordando de cosas que no vienen al caso, si no empiezo a ir por las ramas. Bueno, hablando de las ramas, llamé para que retiren las ramas de la puerta y no las quieren retirar. Pobres. No tienen por qué hacer eso, porque no van a hacer nada. O sea, no me van a ensuciar ante el barrio porque no vengan a retirar las ramas. Ustedes pueden decir lo que quieran, pero lo que soy se nota. Siempre se nota, porque es verdad. Es verdad todo el tiempo. Bueno, bueno, ni tan boba, ¿no? Bueno, pero aparte de eso, el pueblo nunca me quitó nada. A mí el pueblo no me quita nada. Yo soy parte del pueblo y el pueblo no me quita nada. No, a la élite no le debemos nada. Más bien la élite nos está debiendo a nosotros el 80% de lo que tiene. Ahí está. Y no, el 1-1 un carajo, ni en pedo. Y es más, el dólar se está hundiendo en el mundo. ¿Para qué lo traen para acá? Si no tiene razón de ser, no tiene fundamento. Bueno, ya se les está acabando la maquinita porque la pudrieron demasiado. Bueno, entonces empiezo con, no de cero porque no puedo, pero entonces, empiezo aleatoriamente de donde se me ocurre. En verdad, voy a empezar por acá, me parece que porque es el punto donde engancha, es el punto donde, hablando de engancha, voy a desenganchar acá. Es el punto donde engancha con el mundo mundial. Un poquito, ¿no? ¿En qué sentido? ¿En qué sentido? El que fue compañero de mi vieja, ponele, estuvo con mi vieja unos años, unos cuantos. Había pertenecido a Tacuara. Tacuara era una especie de logia, no sé muy bien, tampoco me interesa mucho, pero sí es importante, lo poco que sé es suficiente como para explicar lo que tengo que explicar. Este sujeto llegó a nuestras vidas aproximadamente, bueno, a ver, vamos a hacer la cuenta. Uy, qué feo, qué feo. Bueno, en el 70, yo nací en el 74, en el 78. En el 78, sí, en el 78. Pero se termina de definir esa relación y se juntan, o sea que empezamos a convivir en el 81.
No sé qué nivel de conocimiento tenía esta persona de de todo lo que apareció con su presencia en la vida de mi vieja, fundamentalmente, pero también en la mía, porque yo era chiquita, obviamente. No sé qué nivel de conocimiento, porque yo sé que esta gente tenía como varios flancos de acción, ¿no? Entonces, en el 78, digo porque me acuerdo de mi edad, la edad que yo tenía cuando hice eso, en el 78 es que encuentro, 78, 79 es que encuentro en la casa de al lado esa super mega brujería con varios sacrificios de gatitos chiquititos, colgados. Yo vivía en una casa, acá se le dice PH, casa pasillo. Yo vivía ahí con mi vieja y mi abuela y el esposo de mi abuelo. Y a veces venía mi abuelo también. Y vivíamos en esa casa y pegado al pasillo, al parte del pasillo, había acá se le dice baldío del otro lado, o sea, un lugar abandonado con una casa en ruinas, digamos, y en esa casa había a la altura de donde yo vivía una brujería importante. Cuando yo veo eso y chao, o sea, nada, fue como una cosa rara que encontramos con mis amigos ahí en el patio en el lugar vecino, digamos. Fue lo que encontramos ahí. Esto no tiene ningún sentido para mí hasta hace, pongámosle 15 años, más o menos. Pero ningún sentido. Para mí no, nada. Era solamente un hecho de mi historia. Siempre fui una persona muy memoriosa, siempre, toda mi vida. Lo cierto es que por esa misma época a mí me empiezan a venir unos o sea, como que mi plano mental cambia absolutamente, cambia totalmente. Y me empiezan a venir unas ideas horrorosas a la cabeza. Que para mí era, no sé. Le di muchas explicaciones con los años, pero todas eran falsas. La verdad era que habían tirado una brujería al lado de mi casa y la brujería era muy, muy fuerte. Por esa misma época también teníamos 2 perras, teníamos 3 en realidad, 2 de las cuales se pelean hasta matarse. O sea, hubo que sacrificar a esas perras porque no paraban. O sea, era una y otra y otra y otra hasta que hubo que sacrificarlas porque no paraban de pelearse. Estaban como... Nótese la palabra Carla entre medio de eso, ¿no? Todo esto tiene importancia respecto de la eficacia simbólica que le quisieron dar posteriormente a muchas cosas que hicieron en mi vida y de hecho, bueno, querían sacrificarme a mí para, no sé, el satanismo y esas cosas. Lo es cierto que añares después, así como que les diga hace 15 años atrás, una cosa así, o 20 quizá, 20 puede ser, me entero que una cartomante, una tarotista, consulta a mi vieja, le dice, no sé si mi vieja o mi abuela consultó, le dice en ese hecho, o sea, cercano a ese hecho, que nos habían tirado una brujería a nosotras
datos aislados. Yo sabía esto por un lado y tenía la información de que había pasado aquello, o sea, que yo me había encontrado con esa brujería al lado. Pero eran datos aislados, ¿no? Yo no los tenía, no me daba cuenta que era esa la brujería que nos habían tirado. Eso me di cuenta con los años. Lo cierto que la tarotista esta le dice que nos habían tirado una brujería a nosotras, una brujería muy fuerte, pero que nosotros teníamos una protección muchísimo más fuerte. Por eso le había rebotado a las perras y las perras se habían matado. Lo que querían era una desgracia dentro de mi casa. Y rebotó porque estábamos protegidas y seguimos, gracias a Dios. Pero yo no lo relacionaba, es más, tampoco relacionaba con que había sido la misma fecha donde había empezado, como que se había afianzado esa relación entre mi vieja y este sujeto. Creo que está fallecido. El tipo es Héctor García. Héctor Luis García. Lo cierto que este sujeto estaba en Tacuara, primero, de pibito, de jovencito, y luego, supuestamente ese sujeto tenía una hermana desaparecida. Y acá me falta un dato, me acabo de dar cuenta también. Acá me... No, claro, yo ya estoy hablando del 81. Claro, ahí está. Bien. Entonces, esta persona había estado en Tacuara y luego estuvo en esta cosa que se llama Guardia de Hierro. También una logia, eso que le dicen neonazi. Casi todas las personas que participaron de esa logia, sobre todo de Guardia de Hierro, ocuparon lugares de poder, de mucho poder. Y que además, en la mayoría de los casos, de los que yo conozco, excepto uno, y no sé si puedo exceptuarlo tanto, pero hasta el momento exceptúo uno de esto que voy a decir. Casi toda esa gente tuvo posiciones de mucho poder en Argentina y de mucho poder para una corrupción nivel asquerosísimo. Nivel asquerosísimo. En los 90. Pero venían de antes. O sea, fueron escalando y llegaron a lugares de muchísimo poder en los 90. Pero poder que se empezó a relacionar con la trata de venta de niños, yo no sé, venta de bebés. O sea, uno de los otros que estaba pegado a Menem, estos que yo, Coan y Corach, pertenecían a esa secta o no sé qué cosa. Esos dos que hoy día se fueron bien lejos, porque realmente se chorearon todo lo que pudieron. El otro que estaba pegado a Menem, que era Hernández, una vez escuché de gente conocedora de este tipo de informaciones, una vez escuché que este sujeto se dedicaba a eso. O sea, la peor corrupción, la corrupción más monstruosa, la cosa más horrorosa, más sionista nazi, ese tipo de corrupción que genera esta gente. Esa gente. Porque acá no está ni va a estar nunca. Bueno, este tipo que estuvo con mi vieja
estaba en esta cosa. Mi vieja no sabía esto. Mi vieja pensaba que era un militante de izquierda. Hola. Nos estamos mirando de frente con el pajarito. Entonces coincide con la llegada de este sujeto y con esta brujería que nos pusieron al lado, con que se matan las perras, que a mí me viene esta andanada de porquerías a mi mente, porque claro, lo que hicieron con esa brujería fue, además de que intentaron una tragedia en mi casa, no creo que por primera vez. Bueno, como eso no pasó, igual alguna porquería llegó, ¿no? También por la fragilidad que generó el hecho, que generó psicológicamente en mí, y seguramente en mi vieja también, en mi abuela también. Entonces los chicos, los niños, niñas, cuanto más sensibles, más, son muy, o sea, captan mucho ese tipo de cosas. Entonces probablemente la fragilidad que me generó esa situación tan horrible, porque yo vi cómo se peleaban esas perras, vi cómo se murieron también. Esto me dejó la posibilidad de que ingresen esas porquerías que estaban enviando. Pero en el mismo momento yo tengo 2 pesadillas. Yo a lo largo de toda mi vida debo haber tenido 4 pesadillas. Gracias a Dios. No soy una persona que tenga pesadillas. Pero tuve 2 en esa época, en esa misma época. Y seguramente, no le voy a decir esto. Tuve 2 pesadillas que recién cobraron sentido cuando entendí quién había sido en una de mis vidas anteriores. Creo que no fue la anterior, sino la anteanterior. Recién cobró sentido ahí, porque yo esas 2 pesadillas que tuve no me las olvidé nunca más. Recién ahora, después de que entendí por qué había tenido esas pesadillas, recién después de que entendí por qué había tenido esas pesadillas, se me fueron como recuerdo, digamos. O sea, sé que las tuve y si hago memoria las reconstruyo, pero ya no tienen vivencia, no tienen esa cosa de que tuvieron durante años, muchísimos años. ¿Tengo una flor? ¿Ah? No. Muchísimos años. Ya habría querido decir eso. Esas 2 pesadillas yo no es que las recordaba, sino que como que las tenía guardadas en mi alma, como estas emociones de actualidad, ¿no? O sea, no era que yo las tenía que recordar, estaban presentes, por más que yo no las mencionara o qué sé yo, era como que volvía a vivenciar esa emoción horrible, obviamente, de las pesadillas. Lo cierto que eso tuvo solamente sentido cuando entendí quién había sido en mi vida anterior. Y ahí dejaron de tener como importancia, porque en realidad esas pesadillas eran como eran como una información de contra lo que iba a tener que luchar. Bueno, y luego avanzando la vida,
ese sujeto, esa persona, cuando yo tenía 12 años, intentó abusar de mí. Para lo que hoy sé del tema, fue poco y nada. En realidad fue más la herida de traición que el hecho abusivo en sí. O sea, una persona que yo consideraba que era como mi papá adoptivo, yo lo había adoptado, que intentara hacer una cosa así fue un horror, un espanto. Y, o sea, una traición hacia mí y una traición hacia mi vieja. Y bueno, eso en cierto sentido marcó mi vida, fue fue una mierda, y en cierto sentido empezó a definir mi forma de resolver los problemas, porque en verdad eso fue lo que me llevó a ir al psicoanalista a los 13 que empecé, y de ahí todo lo resolví hablando yo. Para mí todo se resolvía hablando. Entonces, eso era un tema tabú cuando yo era chica. Cuando yo era a esa edad, estamos hablando de 12, 13 años míos, 88, 87, 88, 89, por ahí. Ni te atrevas. No te metas con mi mariposa, tarado. Déjala tranquila. Está haciendo sus cosas, no la molestes. Ponete a mirar para allá. Chu. Sí, vos salí de acá porque te van a... Volá más arriba. Volá más arriba. Volá más arriba, te estoy diciendo. Bueno. Tengo que volar más arriba yo también. Lo cierto que... Ahí está. Era eso. Bueno. ¿Ven? Así. Así se comunican mis guías conmigo. No porque los escuché con mis oídos. ¿Se entiende cómo es? ¡Tu cabeza con todo! Había subido y volvió a bajar. Bueno, por explicar boludez. ¡Salí ahí, carajo! Bueno, bueno, tampoco me parece tan boludez explicar eso, pero bueno. A raíz de eso se le empiezo a contar a toda la gente que conocía, que agarraba confianza, me hacía amigas o así, y se lo contaba. Y entonces, ¿qué pasó? Que dejó de ser un tema tabú. Entonces, todas las personas a las que se lo contaba empezaban a contarme sus propias vivencias de abuso. Entonces, empezó a ser un tema que dejó de ser tabú. ¿Por qué dejó de ser tabú? Digo tabú en términos de esto no se habla, aunque se siga padeciendo, ¿no? Porque yo me encontraba con una bocha de gente había tenido el mismo problema o parecido. Bueno. Pero esta situación tiene este trasfondo, ¿no? De Tacuara, Guardia de Hierro, que en ese momento yo había escuchado así, ¿no? Había escuchado una vez una cosa, otra vez otra, no tenía ningún sentido. La brujería esa que estaba al lado de mi casa, no tenía ningún... No, los hechos no estaban relacionados. Es más, ni siquiera con el psicoanálisis. Yo, habiéndome psicoanalizado qué sé yo cuántos años, ya les dije muchas veces, ay, tengo que cortar el video ya.